El presente trabajo es fruto de un trabajo investigativo a través de diversos procesos de observación, en la cual expondremos qué concepto se tiene de la educación o cómo se ve reflejada en el contexto familiar. Se utilizó en primer momento un formulario online con preguntas guía, 2 de ellas cuantitativas y 4 cualitativas, a las cuales se les dará respuesta a través de la observación de cada uno de los integrantes de este grupo en su núcleo familiar. Los datos recolectados fueron analizados en una escala de Likert y un cuadro semántico de reiteración de palabras, de las cuales 4 de ellas fueron por reiteración de palabras y las preguntas 4 y 5 fue por escala de Likert, en las cuales se generó conteo de las opciones de preguntas y automáticamente se nos produjo un diagrama circular, en la cual se evidencian los porcentajes. A partir de allí, se creó un concepto general de la educación en la familia y cada una de las respuestas. Según las respuestas recopiladas de las observaciones que cada uno realizó en su hogar, la palabra que más se resaltó fue el respeto, siendo esta utilizada en 6 de las 7 respuestas. Además, la segunda opción, que nosotros las catalogamos como palabras mágicas, donde incluimos el gracias, pedir el favor, saludar, despedirse, etc., podemos ver cómo nuestras familias son el primer reflejo de la educación en valores y ética, donde nos enseñan la importancia del otro, a cómo debemos hablar y tratar a los demás, que nosotros no somos únicos en el mundo y que así como quiero que me traten, debo tratar a los demás. Dentro del análisis semántico y reiteración de palabras, según la observación, podemos concluir que en la mayoría de las familias tienden a reunirse a estar juntos, ya sea solo por respeto, por pasar el tiempo de calidad, divertirse o hablar de temas que tienen que ser aclarados, o por otro lado es simplemente por comunicación. En algunos casos se cena o la alimentación es individual, pero se relacionan en el momento de orar o agradecer por la alimentación. Dentro del análisis semántico y reiteración de palabras para la pregunta número 3, en su familia, ¿cuál es la educación que se da frente al tema de las creencias religiosas?, se llega a la conclusión, por medio de la observación en el contexto familia, que la mayoría de familias se tiene por influencia especialmente dirigida por los padres la religión católica, y se establecen por tradición y por importancia de la religión hábitos tales como rezar para bendecir los alimentos y del día, asistir a misas o a reuniones. Incluyen que por medio de la religión se caracterizan ciertos comportamientos y aspectos sociales propios de la influencia de las creencias. Por otra parte, vemos que en una de las observaciones de las familias no se incluyó ninguna creencia religiosa de ninguna índole, pero aún así se caracteriza el respeto hacia otras creencias no propias de la suya. En esta familia se observó que a pesar de no tener comportamientos propios de una familia católica, su comportamiento y sus principios de las demás no es muy distinta. Según la encuesta realizada y el análisis de la pregunta número 4, se percibe que la política es vista directamente como una influencia que afecta de alguna u otra manera la educación, los comportamientos de las personas en diversos ambientes sociales. Prevalece el respeto por la opinión y puntos de vista de las demás personas, la defensa de la libertad y el respeto por la vida. En algunos casos tiene posiciones de izquierda, centro o derecha. En muy pocas familias existe la política como medio de participación activa y la apropiación de las juntas de acción comunal. Esta pregunta fue realizada por el método cuantitativo a través de la escala de Likert, en la cual nosotros como observadores podíamos calificar cada una de nuestras familias de mala, regular, buena o excelente la vocación que se refleja en general. Las respuestas las analizamos con un conteo de votos a través de una tabla. Siguiente a esto, pudimos observar los porcentajes de cada opción de respuesta mediante un diagrama circular que nos generaba automáticamente el formulario online que realizamos, del cual se puede reflejar que las respuestas se dividieron en buena y excelente educación, ya que las opciones de mala y regular no obtuvo ningún voto de la observación realizada. En conclusión, a partir de la tabla y el diagrama circular, damos por hecho que 5 familias de las 7 observadas se evidencia una buena educación que equivale al 71,4%
y lo restante, es decir, 2 de las 7 familias, se refleja una excelente educación equivalente al 28,6% restante. Esta pregunta fue realizada por el método cuantitativo a través de la escala de Likert. Las preguntas fueron analizadas con un conteo de votos a través de una tabla. Luego procedimos a los porcentajes de cada opción de respuesta mediante un diagrama circular, lo cual se refleja que las respuestas fueron en desacuerdo con un 42,9%, que fueron ya tres familias, en donde se dice que los problemas en su familia no son a causa de la no enseñanza de la educación, son por otros motivos. Con 2 votos, un 28,6% dice de acuerdo, que realmente los problemas en su hogar sí son por la falta de la enseñanza de la educación en el hogar, valga la redundancia. Luego sigue con un voto ni de acuerdo ni en desacuerdo, con un 14,3%, que dice que puede que sí realmente sea por esto o puede que no. Y luego finalmente con un voto también dice que totalmente de acuerdo, en donde refleja que los problemas en su hogar son por falta de la enseñanza de la educación. La familia sin duda es muy importante para el ser humano, pues es la familia la que nos va a acompañar en esta travesía llamada vida.